quería sentarse, parece aquí, y yo le mandé. No se vayan atrás. ¿Por qué se van atrás? Miren, aquí está vacío, allá está vacío, vénganse aquí. Ya. Sí, por favor. Sí. Funciones fundamentales del proceso administrativo. ¿Quién está? Hemos quedado, doctor, ¿qué es la planificación? Es la planificación. Sí. Pues estaban viendo entonces las funciones fundamentales del proceso administrativo. ¿Qué similitudes, ¿no?, tiene la administración pública y la administración privada? Y nadie me ha podido responder. ¿Ya? Pese a que la pregunta era muy simple, ¿no? En realidad, la administración privada genera prestaciones de bienes consumo dirigidos a los ciudadanos, a la sociedad, con fines de lucro, etc. Y también el derecho administrativo hace exactamente lo mismo, presta sus mismos servicios. Eso es lo común que tienen ambas administraciones, ¿no? Y además la administración pública y la administración privada, ¿no?, aplican todos los principios, las normas, los preceptos, los procedimientos, etc., que enseñan la ciencia de la administración. Esas dos cosas. Ay, ya me arruinaste, voy a tener que traer un megáfono para los visitantes. Justo hasta ahora, vienen y ven, ¿se dan cuenta? ¿Ah? A ver, miren ustedes el ascensor, ¿hace cuántos meses está estropeado? Y este otro ascensor, en un tiempo más va a reventar ese ascensor. Y vamos a estar como
subiendo y bajando a pie, ¿no? Porque no vas a tener ascensores. Me acuerdo muy bien que una docente, no la voy a mencionar, me siento un poquito pasada en Quito y todo, subió, creo que al cuarto o al quinto piso, por las gradas, le ha dado un problema cardíaco, casi le da un infarto y se muere. La ha tenido que bajar corriendo entre varios para llevar al centro universitario y ponerle oxígeno. ¿No? Recién se han asustado las autoridades, imagino, y han empezado a utilizar el proceso de adquisición de esos, ¿no?, ascensores. Han tardado meses, creo, en instalarlos, haciendo un desastre. En fin, les decía que existen, según George Terry, 4 funciones fundamentales que sí o sí se ejecutan en un proceso administrativo. Y vamos a ver en qué consisten esas funciones fundamentales. Buenas tardes. Estas funciones fundamentales del proceso administrativo son la planificación, la organización, la ejecución o dirección de la universidad y el control. ¿Ya? Todo gira en torno a estas 4 funciones fundamentales. Administrar una instancia privada o una pública hace que ambas, la administración pública y la privada, tienen que aplicar estas 4 funciones fundamentales. Y el ordenamiento jurídico administrativo que rige en el país, la ley SAPO, que es la Biblia de las entidades públicas, empezando de los 4 órganos de poder, etcétera, etcétera, están precisamente los sistemas de administración y control que regula la ley SAPO, están sustentados en las 4 funciones fundamentales. Vamos a enseguida relacionar cada una de estas funciones con determinados sistemas de administración y el sistema de control. ¿Ya? Así funciona la cosa, el manejo de la cosa pública. ¿Ya? Buenas tardes. Entonces, ¿qué vamos a entender por planificación? Es proyectar a lo que se quiere llegar. Hay que fijarse un objetivo, quizá 2, quizá 3 o 10, pero fijarse objetivos claros y ver cómo vamos a alcanzar a cumplir esos objetivos. Y eso se hace a través de la planificación. Todas las entidades públicas tienen que elaborar su POA, ¿no?, su programa anual de operaciones mínimamente, ¿ya? Y por qué no pensar que puedan planificar también a mediano y largo plazo todas las actividades que van a desarrollar. No hay una sola entidad, así sea desconcentrada o descentralizada, que pueda desarrollar sus actividades y tener una planificación sin saber qué van a hacer con los recursos, buenas tardes, que tienen. Ya las entidades pueden proyectar y planificar sus recursos, ya saben qué cantidad de recursos les va a transferir el Tesoro General de la Nación, el TGN, ¿no? ¿Qué cantidad de recursos van a tener por coparticipación tributaria, por ejemplo? Y, buenas tardes, ¿qué cantidad de recursos va a captar por sus servicios que presta esta entidad? Todas las entidades generan sus ingresos propios, que son
obviamente, ingresos del Estado. Por ejemplo, las universidades públicas generan sus propios recursos, ¿ya? Cuando alguna vez ustedes han hecho un trámite aquí en la universidad para sacar un certificado de notas, para que les realicen alguna cosa, han pagado, ¿no?, algunos recaudos, los ingresos que hay por qué sé yo, ¿no?, los servicios que prestan en los posgrados, en fin. Y así toda entidad pública tiene también sus propios. Sí, diga. Sí, precisamente iba a decir la puerta, dijimos, pues establecimos 15 minutos de tolerancia, pues son 15. Sí, sí. En realidad hemos dicho 10 minutos, ya han pasado 10 minutos. Pero hay una recomendación de la DPA y también de la legislatura, ¿verdad? Sí, que se dé un poco de tolerancia en el ingreso por los problemas de transporte, que no hay muchos, ¿no?, vehículos de transporte, muchos están haciendo colas en los surtidores, a pesar que usan casi todos gas, pero igual se saturan. Vamos a ser un poco flexibles, ¿ya? Eso es. Bueno, entonces, ya las entidades públicas no improvisan nada, ya no pueden improvisar nada. Ellos tienen que saber con antelación, con anticipación, qué es lo que van a hacer, cuándo van a hacer, cuánto van a invertir o gastar en lo que van a hacer, ¿no?, para alcanzar un objetivo. No se improvisa nada. Antes era un desastre, ¿ya? Cuando vino el proceso de capitalización en el gobierno, ustedes seguramente lo saben, porque eran niños de capitalización que se puso en el gobierno de Sanz de Lozada, y se aprobó la ley, ¿no?, de municipalidades, o aquello. Hay algunos municipios que por primera vez tuvieron ingresos, ¿no?, de todo lo que generaban las empresas capitalizadas, redistribuía a todos los gobiernos municipales, y de la noche a la mañana tenían recursos en sus cuentas corrientes, porque les obligaron a aperturar sus cuentas corrientes, y no sabían qué iban a hacer con sus recursos económicos, que son recursos del Estado, ¿no? ¿Y qué creen que es lo primero que han hecho? Comprarse movilidades. Se han comprado movilidades, los consejos municipales por resolución de su consejo, para cada concejal les han comprado celulares. O sea, no sabían qué gastar y cómo gastar, porque no habían planificado nada. Y han habido una serie de observaciones, ¿no? Entonces, ahora todo se tiene que planificar. No se puede realizar una sola actividad. No se puede erogar un solo boliviano sin saber con antelación para qué y cuál va a ser la finalidad, ¿no?, de la ejecución de su presupuesto. Por eso es que, ¿qué hace el gobierno central para exigir a todas las entidades públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, etcétera, que puedan elaborar por lo menos su POA, su plan de operaciones anual, para saber qué es lo que van a hacer una determinada gestión? Y hay algunas entidades que no elaboran o no pueden y tienen muchos problemas en hacer su POA, y el Ministerio de Hacienda, ¿qué es lo que hace para obligarlos, ¿no?, es bloquear sus cuentas corrientes? Y, señor, ustedes hasta ahora no me han remitido su POA. No sabemos qué van a hacer ustedes durante esta gestión.
Y si ustedes no nos envían su COA, ustedes no van a poder mover un solo boliviano de sus cuentas, porque están bloqueados. Inclusive la alcaldía del Cercado estuvo un buen tiempo, casi 17 días, con sus cuentas bloqueadas, ¿no? Porque no podían ponerse de acuerdo para tomar su COA. Bueno, una vez. Y era un enorme perjuicio para todos los ciudadanos. Bueno, entonces, les estoy poniendo esos ejemplos para que ustedes sepan que nada se improvisa en la administración pública y se planifica. Y planificar es proyectar a lo que se quiere llegar y ver los mecanismos, los medios, etcétera, para conseguir ¿ya? Esos objetivos que se han fijado. Ya tienen que saber con anticipación las entidades públicas qué se debe hacer con los recursos que va a administrar, que va a contar la entidad, cómo va a hacerlo, dónde, quién, cuándo, etcétera, etcétera. En la planificación ya todo eso se tiene que ver. Las universidades, por ejemplo, del sistema público, igual planifican sus actividades, por lo menos para esta gestión. Y saben, por lo menos, estiman de la forma más aproximada posible qué cantidad de recursos van a tener y qué van a hacer con esos recursos, ¿no? Esa pequeña bonanza que hubo cuando había recursos de coparticipación tributaria y los famosos ingresos que teníamos, ¿no? Por los hidrocarburos, qué sé yo, ¿cómo se me iba a idea? Empezaron a hacer alguna infraestructura en las universidades del sistema público, ¿no? El IDH. El IDH favorecía para hacer, ¿no? Obras, ejecutar obras, comprar mobiliario, inclusive se beneficiaban los estudiantes, en fin. Pero ahora resulta que ingresos por el IDH ya es muy poco lo que se genera. Porque ya no tenemos, pues, ¿no? Esos ingresos cuantiosos que teníamos de la venta del gas, ¿no? Que era el ingreso más importante que se tenía. Extra los ingresos normales que había en las entidades públicas. Y lamentablemente todos esos ingresos no los hemos farreado, ya no tenemos nada, lamentablemente, ¿no? Hemos malgastado, en fin. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es planificar y plasmar esa planificación de manera formal. ¿Cómo? En su COA, por lo menos en una gestión, ¿no? Se tiene que planificar, cada entidad tiene que elaborar su COA y cuando se elabora su COA también automáticamente elabora su presupuesto. La alcaldía del Cercado va a ejecutar el puente, el paso a desnivel de la persona Quintanilla, ¿no? Eso planificado. Ha dicho, este puente va a valer, por decirles, 10 millones. Estimamos que ellos han hecho el diseño final, todo eso. Y esos 10 millones vamos a pagar con tales ingresos que tenemos. Y vamos a ejecutar esa obra en tanto tiempo. Este paso a desnivel, creo que después de 2 o 3 años de lo que se había planificado, sí se entregaron. Una serie de problemas ha habido para hacer ese paso a desnivel, ¿ya? Pero obviamente estaba en su COA, estaba en su presupuesto, ya se sabía de manera pública que se iba a ejecutar ese paso a desnivel. Y en este momento se está construyendo el paso a desnivel de la Perú, ¿no? Y la Huaco Galindo,
proveedor. En fin, y así todo. Las universidades tienen que planificar también y administrar correctamente, entre comillas, sus recursos, y tienen que enfrentar ese enorme desafío que tienen, ¿no?, de contar cada año más y más y más cantidad de estudiantes. ¿No ven cómo revienta la facultad con estudiantes? Que todos tienen derecho, ¿no?, a la educación superior. Es muy difícil poder evitar esa situación. Entonces, nuestro presupuesto, que debería crecer de acuerdo a la cantidad demográfica de estudiantes que tenemos en todas las universidades del sistema público, resulta que no nos incrementan el presupuesto, inclusive nos están disminuyendo el presupuesto. Y así estamos sobreviviendo, ¿no? Y así estamos avanzando. Bueno, entonces hay que tener absolutamente claro cómo se debe planificar, quién va a ejecutar esa planificación, con qué medidas se van a tomar para, ¿no?, cumplir los objetivos de la planificación, dónde, quiénes, etcétera, etcétera. Esa es la primera función fundamental de un proceso administrativo. La administración precisa de la planificación, porque a través de este medio se proyecta la imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos actualmente disponibles y las experiencias pasadas. Entonces, la planificación consiste fundamentalmente en decidir cursos de acción que vayan acordes con los objetivos y metas, por supuesto, para el logro eficiente y eficaz de los mismos. Planificar consiste en reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la organización, decidir cómo conviene situarla o posicionarla en su entorno. La planificación implica que los ejecutivos piensen con antelación que sus objetivos y acciones y que basen sus actos en argumento, plan o lógica. Los planes presentan los objetivos de la organización social y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Eso que se la define. ¿Saben qué me desconcentra mucho este señor? No sé si se puede cerrar un poco los ventanas, ¿no? Porque va a estar muy rato enfrentándose. Bueno, también necesita sobrevivir el señor. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente tiene derecho también a vender, ¿no? Tener un poco de paciencia, guía, ponerse en lugar de él y ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Esa es la planificación. La planificación es una guía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la organización social se tenga, ¿no?, y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos, esa cosa que han planificado. Los miembros de la organización social desempeñan actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos. El avance hacia los objetivos puede ser controlado y medido de tal manera que cuando no sea satisfactorio se puedan tomar medidas. Para eso está la función fundamental también de control, que enseguida vamos a ver. Es importante señalar que la planificación da inicio con la definición de los objetivos organizacionales. Todas las entidades deben y tienen que contar con sus objetivos claramente establecidos, por lo que asume cierta primacía con relación a las otras fases o etapas del proceso administrativo. Eso es cierto, la planificación es la función fundamental más importante con relación a las otras funciones fundamentales, ¿ya? Todo está en torno a la planificación. Uno no puede, ¿no?, organizar, que es la otra
función fundamental, ¿ya? Sin contar con una planificación. ¿Qué va a organizar si no saben ni siquiera qué se va a planificar, qué se va a hacer? Entonces, una vez que se tenga absolutamente claro el tema, ¿no?, que la planificación se haga desde perspectivas técnico-legales, una correcta planificación, ¿no? Entonces la entidad tiene que automáticamente ejecutar la segunda función fundamental, que es la organización. La organización es la distribución del trabajo para cada uno de sus miembros, para que vea cada uno de sus miembros qué es lo que le corresponde o le toca hacer, ¿no? Entonces, la organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo. Cuando hablemos del sistema de administración de personal, ¿no?, el sistema de organización administrativa, fundamentalmente el sistema de organización administrativo, vamos a ver que un gran principio es este, ¿ya? Distribuir el trabajo para que cada uno de sus miembros, componentes de esa organización, realice una serie de tareas, actividades, etcétera, que coadyuve a lograr, a alcanzar lo que se ha planificado. Todos los servidores públicos que trabajan para el Estado tienen que saber qué es lo que tienen que hacer de una manera repetitiva, cotidiana, reiterativa, etcétera, etcétera, y tienen que saber cómo van a aportar a los objetivos institucionales. Lo que pasa es que ahora hay tal cantidad de servidores públicos en todas las entidades públicas que ni siquiera saben lo que tienen que hacer, ni siquiera saben quién es su inmediato superior jerárquico, de quién depende. Si les dice, haga una listita de 10 tareas que haces cada día, no saben qué tareas realizan. No, yo hago lo que me dice el licenciado, lo que me dice el doctor, y el ingeniero me dice que haga esto, y yo hago lo que me dice, ¿no? Hago de todo, ¿no? Hago de todo. Entonces, la organización es distribuir el trabajo, ¿ya?, para que cada uno de los miembros de la organización realicen tareas concretas y específicas para lograr alcanzar, ¿no?, los objetivos trazados y planificados, ¿no? La autoridad y los recursos entre sus miembros tienen que distribuir el trabajo. La autoridad, vamos a ver las autoridades, tipos de autoridades que hay: la autoridad lineal, la autoridad staff, la autoridad operativa. Todo eso les voy a explicar en su momento, ¿ya? Y además, la organización es un proceso para administrar los recursos que va a tener la entidad, de esta manera pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, no solamente es suficiente planificar, sino también es importante organizar para alcanzar los objetivos. Que esto resulta, ¿no?, ser la función fundamental, importante, la segunda también, después de la planificación, ¿ya? La administración requiere de la organización, requiere de una estructura organizacional, ¿ya?, porque es el medio para lograr una acción colectiva efectiva. Entonces, organizar es el
proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar los objetivos de la mejor manera. Esa es la idea. Para eso se organizan las actividades. Las entidades pueden adaptar la estructura de la organización a sus objetivos. No es que pueden, no deben. Esa es la palabra correcta. Deben adaptar su estructura organizacional a los objetivos, a los recursos que generan o tienen o cuentan, ¿ya? Proceso conocido como diseño organizacional. Eso vamos a ver en otro tema, ¿ya? Entonces, miren la importancia también de la organización, ¿no? Hay que saber cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Hay que saber organizarse para poder lograr cumplir con todo lo que se ha planificado. Y hay estándares de medición. Hay gente experta que lo que hace es medir, ¿no?, los resultados de una gestión, ¿ya?, en términos de eficiencia, eficacia, de economía, la triple E que mencionaba Luisa, ¿no? Si hay una entidad que ha planificado muchas cosas, si hay una entidad que ha presupuestado recursos y resulta que no ha podido tener la capacidad de ejecutar la cantidad de recursos que ha programado, entonces podríamos afirmar y decir: esta entidad es ineficiente porque no ha alcanzado sus metas, ¿no? Entonces es una forma. Aquí hay un gran problema, por ejemplo, ¿no? Y realmente ayer estaba con un amigo ingeniero muy conocido que él trabajó mucho con el Estado y la verdad que también ganó mucho con el Estado ejecutando obras. Tiene una empresa constructora muy grande, ¿ya? Y me decía: estoy muy preocupado porque estoy casi quebrado, me decía él. Tengo mucho dinero que no me paga el Estado. Están demorando meses para efectivizar que me deben, y yo ya no tengo capacidad económica para seguir adelante, etc. ¿No? Creo que me voy a declarar en quiebra porque ya no puedo más, porque debo mucha plata al banco, porque el banco me ha hecho muchos desembolsos, sabían que mi empresa era una empresa no muy prestigiada, en fin, pero resulta que ahora, como no hay plata, entonces el Estado demora demasiado en hacer los pagos, los desembolsos. Y yo ya no doy más, ya no puedo, es materialmente imposible. Y así hay muchas empresas que trabajan para el Estado que están literalmente quebradas. Aquellas empresas gigantes que se han adjudicado obras, etcétera, para, por ejemplo, ejecutar caminos, carreteras, ¿no?, en montos altísimos de millones de dólares, están reventados, ¿no? Estoy hablando de las empresas nacionales, ¿no? Entonces, el Estado sí va a pagar, ¿ya? El Estado es un buen pagador en cuanto a precios, ¿ya? Porque el Estado paga más que las instancias privadas que cobran las instancias privadas posibles, ¿no? Imagínense, a ver si ir lejos. Y ese es un tema que está pendiente y ese es un tema que se tiene que indagar y se tiene que establecer responsabilidades civiles, si es que hay responsabilidades civiles. En el tema de compra de alimentos para el desayuno escolar, estamos hablando de un montón inmenso, 70 y tantas mil raciones diarias del desayuno que les dan a los chicos en los colegios, ¿no?
Resulta que hay un producto, no voy a mencionar ni a la empresa ni al producto, no, pero resulta que hay un producto que en el mercado está a $1 ¿ya? Donde sea, compra ese producto a $1. Sin embargo, la alcaldía está pagando 1,40 centavos a una X empresa. A ver, multipliquen 40 centavos por 70.000 raciones diarias. ¿Cuánto de plata diario significa eso? Un montón de plata, ¿no? Entonces, el Estado paga mucho más de lo que debería pagar. Cuando adjudica una obra, vamos a ver ese tema de contratación de bienes, obras y servicios también, los procedimientos que se tienen que aplicar, todo lo que voy a explicar. Pues en muchos contratos, por ejemplo, la ejecución de una obra que se presupuestó que iba a costar 1.000, resulta que terminan pagando 2.000 o hasta 3.000 porque hacen una serie de cambios, ¿no? Y es una barbaridad. Ahí está la corrupción, ahí está la corrupción, ¿no? Entonces, las entidades deben adoptar una estructura organizacional, contar con el número suficiente y necesario de servidores públicos para que puedan prestar buenos servicios a la sociedad. Pero resulta que hay entidades públicas que tienen una estructura organizacional de supernumerarios de servidores públicos, no solamente operativos, sino también hasta inclusive, ¿no?, de dirección, etcétera, que no se justifica que existan, ¿no? Y por eso también tenemos muchos problemas económicos. El Estado no genera, no puede solventar, ¿no?, los recursos económicos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones hasta laborales, ¿no? Sí. Doctor, yo tengo una duda. En cuanto hacía referencia al desayuno escolar, ¿eso distribuye el gobierno central o es justamente los gobiernos municipales? Correcto. Y este último, cuando hacía referencia precisamente a ese tipo de corrupción de 1,40, es justamente lo que aconteció con el actual alcalde, que básicamente habían suministrado, digamos, el costo excesivo de los diferentes productos escolares. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Justamente estoy hablando del actual alcaldía, ¿ya? Yo no sé si tiene la culpa el alcalde o sus funcionarios que han adjudicado esos montos, ¿no? Y si uno empieza a revisar en cuánto está pagando la alcaldía por la empanadita, por el chocolate, no sé qué cositas, tendría que ver, ¿no?, cuánto es así, ¿no? Bueno. Entonces, es importante también saber organizar. Y organizar es distribuir el trabajo. Organizar es trabajar con la cantidad, ¿no?, de servidores públicos necesarios, porque cuando son demasiados se conflictúa más el problema, ¿no? Entonces, saber asignar tareas. Vamos a ver que la distribución del trabajo es uno de los principios fundamentales también que se aplica en una organización, ya sea público o privada, ¿ya? Entonces hay que saber organizar, hay que saber distribuir el trabajo, hay que saber asignar a cada uno, usted se encarga de esto, usted va a hacer este otro, y usted va a hacer este otro, y así, ¿no? Y hay que controlar, hay que fiscalizar, hay que supervisar que estén ejecutando las tareas que se les ha asignado. Porque, ¿de qué sirve que yo dé órdenes y delegue tareas específicas a los servidores públicos y nunca les he controlado si están cumpliendo o no? Entonces, sin control no hay nada, ¿ya? Bueno. Luego de planificar, luego de organizar, crear una estructura
estructura organizacional suficiente para alcanzar los objetivos que hemos planificado, etc., ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar, ¿no? Y viene la tercera función fundamental, que es la ejecución o dirección, ¿ya? Y la ejecución es hacer que los miembros de la organización, a través de una determinada dirección, alguien tendrá que dirigirlos, realice un adecuado uso de los medios, de los recursos, para alcanzar los objetivos asignados y se esfuercen para lograr, ¿no?, el cumplimiento de esos objetivos. Eso es la ejecución, ¿ya? Claro está, digo, que se puede planificar y organizar, pero no se lograría ningún resultado tangible, real, hasta que se lleven a cabo las decisiones respecto a las actividades que se organizar. Ejecutar significa poner en acción o actuar. Eso es, ¿no?, la ejecución. La ejecución hace que los miembros de la organización, a través del uso adecuado de medios, de recursos, alcancen objetivos y se esfuercen para lograrlos. Por eso es que una entidad pública debería contar con funcionarios mínimamente que cumplan el perfil del puesto que están ocupando. Mínimamente el funcionario tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, cómo va a aportar, en qué va a coadyuvar para que se vayan cumpliendo esos objetivos institucionales, ¿no? Y lo más importante es que estos también puedan usar esos recursos que cuenta una organización, recursos económicos, recursos tecnológicos, los recursos humanos. Es fácil darse cuenta si una entidad pública es una buena entidad o no la es. ¿Y saben cómo? Viendo quiénes son sus funcionarios, quiénes trabajan en esa entidad, ¿no? Porque hay servidores públicos que están perdidos, ¿no? Y van a trabajar porque, bueno, no les queda de otra, ni modo, ¿no? Y van arrastrando sus pies a trabajar. Ay, tengo que trabajar, que ya, ¿no? Y no hay ninguno que vaya con un poquitito de alegría, de, qué sé yo, entusiasmo a trabajar, qué sé yo, ¿no? Es un desastre, ¿ya? Entonces, hay N cantidad de formas, de maneras de ejecutar, ¿no?, esas actividades que va a realizar la entidad para precisamente, ¿no?, lograr cumplir con todo lo que se ha programado, se ha organizado, todo, ¿no? Y los resultados son tangibles, los resultados son medibles. Es simplemente contrastar qué han planificado, cómo se han organizado, cuántas plazas tenían para esto y qué han hecho con eso. Hasta qué punto, en qué porcentaje se han cumplido. Eso se puede saber perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Hay auditores que son expertos en hacer ese tipo de fiscalizaciones. Yo les digo porque he estado casi 9 años y medio trabajando como gerente legal en la Contraloría General de la República, ¿no? Y sé que una auditoría no es pues de propiedad del auditor, ¿no? Es el auditor con su maletecito que dice soy auditor y el único que hace auditorías es un auditor. No, eso ya quedó atrás. Una auditoría puede ser un abogado, puede ser un médico saludista, puede ser un ingeniero, etc. Por ejemplo, las auditorías legales, ¿no?, que son sumamente importantes. ¿Quién va a realizar? Un abogado, pues, ¿quién más? No va a venir un auditor a hacer una auditoría legal, no sabe, ¿verdad?
Bueno, una vez que se han ejecutado, ¿no?, esas actividades, se han planificado, organizado, etc., viene la cuarta función fundamental, ¿no?, que es el control. Y el control también es un proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Se realiza la medición y corrección de las actividades con el fin de que se cumplan. Cuando se ejercen los controles correspondientes, se tiene que, en su caso, identificar algunas deficiencias, algunas falencias, hay que subsanar, hay que mejorar, hay que corregir, hay que superar esas falencias. Y si se identifican ciertas potencialidades, hay que mejorar esas potencialidades, etc. O sea que el control es básico, ¿no? De nada sirve tener una buena planificación, que haya habido una buena organización, una buena ejecución, si no se ha constatado, no se ha verificado, ¿no?, a través de esta función fundamental del control, si efectivamente esto es verdad o no es verdad, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, controlar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en las universidades, no hay ningún tipo de control. Uno cree que porque asiste y ingresa, si se quita su ingreso y su salida en el biométrico, ya está todo. Cuando sabemos que hay algunos docentes, ¿no?, que se van. ¿Quiénes son los que marcan primero que todos? Los que se van a ir. Hasta 15, 30 minutos antes de su hora de ingreso marcan, y después marcan media hora después de su salida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Se da más tiempo para hacer sus cosas. Bueno, entonces el control es una función fundamental importante también que se tiene que considerar, ¿ya? Y de ese modo, bueno, se aplican esas cuatro funciones fundamentales, ¿no? Y que no es un invento nuestro, que es, no, eso tiene un alcance universal en toda instancia, público o privada, se hacen estas funciones fundamentales. El control, la prueba definitiva de una administración efectiva, es el resultado que se logra. Cuando hablemos del régimen de responsabilidad por la función pública, les voy a explicar que la responsabilidad funcionaria no es solamente rendir cuentas. Si me han dado 1000, he gastado 980 y aquí está el cambio de 20 y ya está, que rendió cuentas. No. Se tiene que garantizar y demostrar los resultados de la aplicación de esos recursos. Si eran necesarios, si eran imprescindibles, etc. ¿Ya? Entonces, es decir, producir los resultados deseados en virtud a lo anterior, es necesario contar con instrumentos que permitan evaluar los resultados y, si se requiere, adoptar medidas correctivas para alcanzar ¿no? Entonces, el control finalmente es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. No van a perder las luces, por favor. Ahí está. Entonces, el control involucra muchos aspectos, algo que ya les mencioné. Se puede y existen estándares de desempeño. Cuando yo estoy haciendo el desempeño, ¿no?, del trabajo de un servidor público, tengo estándares de medición para saber, ¿no?,
si está trabajando bien o no. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hacía la evaluación de desempeño de mis abogados, yo trabajaba con muchos abogados, ¿ya? Entonces, tenía de todo tipo. Había muy eficientes, había unos que tenían muchísimo conocimiento técnico, muy responsables, estudiosos, y tenía un abogado muy buena gente, bonachón, ¿ya? Buen tipo, todo lo quería mi Luchito, todos eran Luchito, súper querido. Y el tipo más voltero y más hablador que no tiene ni idea. Yo le asignaba, le decía, vas a hacer un informe legal sobre este caso. Le entregaba y vas a hacer hasta el viernes, ¿no? Siempre. El jueves ya en la tarde lo veía uno medio indispuesto así y venía, quiero pedirte un favor, así. ¿No me puedes ampliar un poquito hasta el lunes? El lunes seguro que voy a hacer el informe. ¿No? Llegaba el lunes, algo le pasaba así. Y era el que más demoraba. Yo le decía, mira, él tal, en este mes he elaborado, por decirles, 10 informes, y además de cosas sumamente importantes. Y tú has elaborado 10 informes, o perdón, 4 informes. ¿Por qué? Y se quedaba callado. Y hay ese típico servidor público que hace todo y no hace nada, ¿no? Hace todo y no hace nada. Campeón para entablar una relación con sus compañeros, se llevaba bien con todo el mundo, organizaba cosas. Pero resultados negativos, ¿no? Es un ejemplo que les pongo. Entonces es muy fácil establecer estándares, ¿ya? Cuando yo asignaba un trabajo a uno de mis abogados, le decía, le señalaba la fecha, inclusive la hora, ¿no? Obviamente el tiempo suficiente, ¿no? No presionarlos que trabajen día y noche, no. Para que hagan un informe cómodamente, ¿no? Y los controlaba. Y todo me contaba realmente, absolutamente todo, ¿ya? Y así hacía funcionar. Yo los iba fiscalizando, los iba controlando, ¿no? Por eso a veces yo veo un máximo ejecutivo que llega con sus guardaespaldas y su vagoneta, etcétera, ¿no? Y ahí nomás al subir, escúchame, vas a hacer esto y hasta tal, tú también vas a hacer otro, que está subiendo las gradas al llegar a su oficina y está dando instrucciones a todo el mundo y después se olvida las instrucciones que le ha dado. ¿Y qué dicen sus funcionarios? Este loco, ¿no? Todo ordena y no constata, no verifica que se han cumplido las órdenes, ¿no? Entonces, ese es un principio importante que rige también en una organización, el principio de unidad de mando. No es mandar por mandar y después no hacer el seguimiento si cumplen o no cumplen. No. Entonces, cuando yo lo llamaba, digamos, por decir al director administrativo del organismo electoral, yo necesito, es otra historia también, que ya tengan el balance con anticipación para que yo revise, porque hasta marzo tenemos que mandar a la Procuraduría, al Ministerio de Economía y Finanzas, por ley, eso dice la ley, ¿no? El balance debidamente aumentado. Era un problema para mañana, para el jueves, para el lunes, para el miércoles, que se me iban dilatando, ¿no? La entrega de un Michi balance, ¿no? Y tenía que pelear cada vez con ellos, sancionarlos, etc., ¿no? Entonces, si uno no está atrás de los funcionarios, supervisando, si quieren, o fiscalizando, si quieren ustedes, el trabajo que realizan es
sería un desastre. Muy importante ese control. Entonces, ahí está la red de desempeño. Se pueden medir los resultados de su trabajo, ¿ya? Se puede comparar estos resultados con las normas establecidas, ¿no? Y obviamente hay que tomar medidas correctivas cuando se detecten las desviaciones, dice la ciencia de la administración. Si uno detecta que no está funcionando bien la cosa, algo está fallando, hay que tomar medidas correctivas de inmediato, ¿no? Y así esa es la forma. Yo me acuerdo, cuando yo estaba ahí de 10 años de máximo ejecutivo del organismo electoral, yo hacía marchar muy bien la corte electoral. Cuando yo paso por ahí, ya no piso ni siquiera la primera grada. No quiero, no conozco a nadie. Uno que otro funcionario, digamos, operativo, de los encargados de limpiar, por ejemplo, mi Chabelita, que hace unos 10 días ha fallecido. Una muy buena señora, trabajadora, que limpiaba muy bien, porque yo les he enseñado eso. Todos los días yo llegaba a mi oficina, ¿ya? ¿Y qué era lo primero que hacía? Me ponía mi chaleco, a ver, ven, tú ven, acompáñame, vamos a barrer filas. Salíamos a la calle, hay una cola inmensa de gente del registro civil, y uno por uno nos acercamos. A ver, señora, ¿qué está haciendo usted? Dice que está muy partida, que no sé, que ni sabían qué pasaba y que venían de lugares alejados, durmiendo en la calle, toda esa pobre gente. Y ahí nomás empezamos, así, no, bueno, vamos a hacer su trámite así, así, así. A ver, muéstrame sus papeles, se los preparamos, se los legamos. Listo, no, los despachamos. Es lo primero que hacía, ¿no? Ordenar las filas. Yo sin tener, nunca había pisado el organismo electoral, nunca, pero tenía bastante capacidad técnica en lo que significa la administración de una instancia pública. Por mi paso, mi trayectoria de casi 10 años en la Contraloría, porque yo veía como los auditores especialistas, los auditores gubernamentales en la así, fiscalizaban. Tenía muy claro el tema. Cuando la primera vez que llegué al organismo electoral, veo que había una fila que empezaba abajo, ¿no? La parte subterránea abajo. Yo subía las gradas, salía de las gradas y se iba por la Simón López 2 cuadras más de gente que estaba ahí. Yo no conocía a nadie. Entonces yo digo, ¿qué será esto, no? Y bueno, bajo y hay aquí una muchacha. ¿Y quién era? De informaciones, la encargada de informaciones, una sola persona, con la computadora más obsoleta que había en el organismo electoral, pese a que tenían buen equipamiento para el organismo electoral, por la ayuda que recibimos de donantes, ¿no? El peor equipo, el más lerdo, el internet que ni siquiera apenas llegaba, estaba con la funcionaria que daba información. O sea que iba un ciudadano y se tardaba media hora para que le den la información y hasta eso la cola era así, ¿no? Entonces dije, no, esto no puede ser, ¿no? Y voy ventanilla por ventanilla a preguntar qué hacían, etc. Dije, no, desde mañana ya no hay ventanilla de información. Teníamos en ese momento 5 ventanillas de atención y dije, estas 5 ventanillas y esta ventanilla de información, que en total van a ser 6, son los que van a suministrar información a todos los usuarios y son los que van a procesar y atender los trámites. Como si hubiese sido algo extraordinario, así. No nos habíamos imaginado eso, ¿no? Y ahí era claro, ya no era uno por uno esa ventanilla, sino ya habían 6 ventanillas que hacían lo mismo que hacía la muchacha.
Y además gané una ventanilla, gané una funcionaria, que es lo que más requería, ¿ya? Le hice cambiar inmediatamente de equipo, de computadora, para que trabaje al igual que los demás. Y se dio mayor agilidad a las cosas, por ejemplo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de desconcentrar el registro civil, ¿no? 362 oficialías desconcentradas y yo dejaba, después de 10 años de trabajo ahí. En cada barrio, en cada zona, en cada provincia, en todo lado había una oficialía de registro civil que tenía la base de datos, hacía los trámites administrativos, etc. Y que podían entregar duplicado de certificados. Si ustedes quieren duplicado de certificado, vayan a la oficialía más cerca de su barrio, que quizás esté en la esquina de su casa, y ahí le van a dar el duplicado. En cambio, antes tenía que ser horas para que le den su certificado duplicado, ¿no? Entonces son cositas elementales que se pueden realizar y hacer, ¿no? Siempre y cuando se controlen las cosas. Y no sirve un máximo ejecutivo que entra a su despacho, se cierra la puerta y hay que pedir audiencia para hablar y a veces ni siquiera lo reciben ni nada. No. Entonces yo terminaba de las filas y empezaba desde el tercer piso, que estaba informática para, ¿no? Y yo les decía a las dos señoras, a doña Chavalita y a María, que sigue trabajando ahí, ¿no? Que cuando yo estaba ahí, brillaba ese edificio. Brillaba, no el viento. Iba, así hacía, a cualquier escritorio, donde sea. Está bien, no, tu sitio está limpio, yo limpiaba. No estoy diciendo nada, ¿no? Entonces llegaba también exagerado, decía, escucha, quiero que se refleje su cara en el piso, esté brillando así. Y por eso, antes de que yo llegue, todo estaba limpiecito. Una belleza. O sea, así pueden funcionar las cosas. Sin maltratar a la gente. Porque si yo los hubiese maltratado, los hubiese trabajado, no se hubiera puesto a llorar cuando me estaba yendo, ¿no? Hasta a mí me han hecho llorar cuando me estaba yendo, después de 10 años. Gente que había formado durante tantos años ahí, ¿no? Y ahora soy PEP. El PEP es catalogado como un funcionario expuesto, algo así, el invento de esa vez del Ministerio de Gobierno. Cuando yo voy al banco, cada año, 2 veces, tengo que ir y me hacen llenar un formulario, que ya sé de memoria ese formulario, para actualizar mis datos. Me pongo datos personales, quién es mi papá, mi mamá, mis hermanos de mayor a menor, mis cuñados, la familia de mi esposa, mi suegra, mi suegro, que están vivos, no están muertos, que, ¿no? Todo que se declara. ¿Cómo se llama? Bueno, soy funcionario expuesto, así, ¿no? Después de tantos años que ya no trabajo ahí, me siguen molestando con esas declaraciones, con todas esas cosas, ¿ya? Y bueno, hay otros políticos que, imagínense, tienen fortunas y nadie les dice nada, o sea, tienen millones en sus cuentas y no justifican de dónde vienen, etc. Entonces, lo que quiero decir es que es fundamental esta función de control, porque sin control no se hace nada, pues, en realidad, ¿no? No sabemos cómo está una institución si no ejercemos acciones de control, ¿no? Acciones de control. Bueno. Entonces, a objeto de simplificar las funciones fundamentales de la administración, se plantea el siguiente criterio. La administración tiene como cimiento, dice Terry, a la planificación y sobre
ella descansan además funciones fundamentales que son la organización, la ejecución y el control. ¿Ya? Por eso esto se puede mostrar en este cuadrito. La planificación, que es el cimiento de todo, sin planificación, con una mala planificación, etc., pues no se puede organizar nada, no se puede ejecutar nada, y mucho menos controlar nada, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares que sustentan la administración, tanto pública como privada. ¿Ya? ¿Sabes qué? Yo creo que vas a tener que ir a la lista. ¿Te has hecho ver la lista? Sí. No. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Y? De hecho, uso lentes, pero no me gusta manejando. Usas lentes. ¿Y por qué no estás con lentes? ¿O tienes lentes de contacto? No. ¿No? Pero si tienes que usar lentes, tienes que usar lentes, compañero. Así, ¿no? No puede ser que de ahí a aquí no leas bien. No la orilla no es lo que es demasiado brilloso. Es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso te digo. Claro, ¿no? Yo me acuerdo, sí, en Cafita, teníamos colección de Cafita, todo eso. Y en un seminario nacional que hubo en La Paz, en la Contraloría General de la República, habían 2 capacitadores franceses que hablaban perfectamente el español. Uno era auditor y el otro era abogado. Y nos dieron un curso que duró 5 días, ¿ya? Y nos enseñaron a cerrar circuitos de fraude financiero. Ese era el seminario. Y era increíble las cosas que nos explicaban para poder hacer el seguimiento de gente que blanqueaba dólares, que hacían negocios producto de, ¿no es cierto?, hechos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿ya? Cómo blanqueaban, cómo legitimaban sus recursos mal habidos. Eso nos enseñaron a detectar, ¿ya? Y tenían unas presentaciones espectaculares. Y en el auditorio principal de la Contraloría, que es grande, ahí estaban, ¿no? Además, en ese curso, fiscales, policías, un evento grande en La Paz, y además muy buenos capacitadores. Entonces, como él estaba más o menos, está sentado en el último asiento, esa era la distancia. Cuando yo no veía nada de nada, unas manchitas no me veía lo menos. Le digo a una licenciada que estaba mirando, ya qué mal están estas diapositivas, ¿no? Doctor, están muy bien. Pues no yo no veo nada, ¿no? Y a ver, póngase mis lentes, me dan los lentes y veo así, como si hubiese aparecido el sol, ¿no? No me di cuenta que estaba mal de la vista. De verdad, ¿no? Y tanto trabajaba, tanto leía, no me daba cuenta. De lejos ya no veía, ¿no? Y ahora tengo 3 medidas. De lejos, para lectura, para de cerca, y 3 medidas acá, en este último campo, ¿no? Pero si necesitas lentes, tienes que tener lentes. Bueno, entonces tienes que usar demasiado esfuerzo estás haciendo para leer. Bueno, pero allá vamos, ¿no? Entonces, estas funciones fundamentales están relacionadas con los sistemas de administración y control gubernamental que regula la ley SAC, ¿no? Y estas funciones fundamentales de un proceso administrativo que se aplica en un ámbito privado como en un ámbito público están relacionadas con los sistemas de administración y control regulados por la ley 1178 SACO, ¿ya? Relación que la mostramos en el siguiente cuadrito. Les voy a mostrar un cuadrito, no les voy a decir que aprendan de memoria, simplemente para que ustedes puedan entender cómo funciona ese enfoque
enfoque sistémico de la administración pública, ¿ya? Por ejemplo, la función fundamental de planificación, ¿ya?, se relaciona íntimamente con tres, ¿no?, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Con tres sistemas que están regulados por el SAT. ¿Ya? Que hay la planificación estratégica, la planificación organizacional y obviamente con el sistema de presupuesto también es un sistema que está regulado por la ley. No se puede planificar nada sin tener presupuesto, sin tener recursos. Yo puedo estar en la mañana despertar y decir, uy, quisiera comprarme un monochín, voy a ir a ver, ¿no? Y hay mucha gente que está ojaleando nomás, ¿no? Van a las tiendas, dan vueltas y vueltas. Ojalá ojalá que se la compre, ojalá. Sin tener plata, ¿para qué va uno a comprar? ¿O qué va a desear? Va a ir a ojalear, ¿no? Entonces, ¿qué puede uno planificar si no tiene plata? Nada. Sin plata no se hace nada. Uno puede querer muchas cosas, pero si no hay plata, mejor no hay que ir a desear nada, ¿no? Es peor que desear a la mujer de tu prójimo sin poder comprar, ¿no? Bueno, entonces, esta función fundamental está relacionada con el sistema de programación de operaciones, que no vamos a estudiar este sistema, y está relacionado con el sistema de presupuesto. No puede uno programar ninguna operación sin plata, pues, ¿no? Y se aplican dos sistemas, ¿ya? La función fundamental de organización que está relacionada con la implementación, esta función fundamental está relacionada con el sistema de organización administrativa. Este sistema de organización administrativa les voy a explicar. Va a ser un tema de nuestra materia. Vamos a ver cómo y de qué manera se tienen que estructurar las entidades públicas. Ya es un tema que es importante que, ¿no?, conozcan. Luego, la función fundamental de ejecución, que tiene que ver con humanos, con servicios financieros, etcétera, etcétera, está relacionado con 4 sistemas realizados. El sistema de administración del personal, que es un tema que vamos a avanzar, que les va a encantar este tema, porque aquí van a aprender a gestionar y manejar los recursos humanos de una organización, ¿ya? Cómo se administran los recursos humanos, desde que ingresan, ¿no?, hasta que se hace la evaluación y confirmación del puesto de trabajo. Todos los procesos y los 5 subsistemas que tiene este sistema de administración de personal lo voy a desarrollar. Está también el de ejecución, donde se ejecutan las actividades relacionadas con el sistema de administración de bienes y servicios. Ese es otro sistema que va a ser objeto de otro tema, y voy a enseñarles a ver cómo y de qué manera las entidades públicas deben administrar sus bienes. Vamos a ver cómo y de qué manera las entidades tienen que contratar bienes, obras y servicios. Esa es la deficiencia más grande que existe en el Estado, porque no sabe contratar el Estado. El Estado contrata mal, y todos los procedimientos que se deben seguir para contratar bienes, obras y servicios les voy a explicar. Y además, ¿no?, en este sistema de administración de bienes está el subsistema de disposición. Les voy a enseñar cómo el Estado debe disponer de sus bienes en algunas situaciones, cuando concurren ciertas circunstancias.
desde la enajenación definitiva hasta la enajenación parcial. Ese es otro subsistema que un profesional abogado tiene que conocer. ¿Ya? Y está el sistema, ¿no?, de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad, que no vamos a avanzar. Sí. Doctor, ¿qué significa SAP? SAFO es el sistema de administración financiera y de control. Bueno, entonces, como pueden ver, la función fundamental de ejecución está relacionada con 4 sistemas, más los 3 que hemos visto, son 7. Y finalmente, la función fundamental de control está relacionado con el sistema de control gubernamental, ¿ya? Que hay el control previo y el control ex post posterior, que lo voy a explicar. Esto está bajo control o bajo jurisdicción de la Contraloría General de la República, y vamos a ver cómo y de qué manera se va a controlar todas las actividades que realiza cotidianamente la administración pública. ¿Ya? Entonces, yo pensaba acabar, vamos a quedar en esto. Les voy a explicar cuál es el enfoque sistémico, ¿no?, de la administración pública. Es la explicación del derecho administrativo desde una perspectiva sistémica. ¿Ya? ¿Dónde está la lista? Todavía no se vayan, por favor. Ayúdenme a pagar, por favor. ¿Dónde puedo comprar el libro precisamente? Las fotocopias están en el copión. Aquí está, sobre la basura del café, la mosca. No le decía pagárselo.